Amigos y amigas, un placer estar con ustedes nuevamente en este espacio que tenemos dedicado para entender nuestro mundo, el mundo convulso en el que vivimos y que emitimos por Nocturna de Radio Cadena Nacional, nuestro programa Nocturna RCN, y este espacio que se llama Pandemia Misterio. En Pandemia Misterio, para que ustedes nos sigan también en nuestro oficial de YouTube. Búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes y ahí estamos. Y los que nos quieren escuchar en la radio, estamos por la cadena básica de RCN Radio, por más de 130 emisoras en todo el territorio nacional, aquí en nuestro país, en Colombia. Quiero saludar hoy a un gran invitado, alguien que apreciamos muchísimo, porque en las últimas horas se ha venido conociendo, gracias a unas investigaciones que se revelan aquí en Colombia, cómo hay grupos de espías, bueno, espías hay en todo el mundo, pero grupos de espías venezolanos persiguiendo opositores al régimen de Nicolás Maduro, y no, esa persecución no solo en Venezuela, sino la están haciendo en Colombia, la están haciendo en Chile y la están haciendo, me imagino, en muchas partes del mundo. Y por eso he querido hablar con un gran periodista, un hombre estudioso, un avesado investigador, que por supuesto está fuera de su amada Venezuela, y es don Daniel Lara Farías. Daniel, gracias por atendernos y buenas noches, bienvenido. Gracias, Diego, por la invitación. A tu orden. Bueno, Daniel, ¿cómo podríamos empezar a entender un poco sobre cómo funciona este sistema? Hemos entendido cómo los venezolanos han aprendido mucho de los cubanos, ¿no? Cuba, que tiene una red muy nutrida de espías en todo el mundo y que ha venido trabajando desde los últimos 50 años sin descanso para poner sus alfiles y mover sus piezas y consolidarse en el poder y tener hegemonía en América Latina. Ahora vemos cómo en países como Colombia o Chile están apareciendo estos espías, pero de origen venezolano, que le están trabajando al régimen de Maduro y persiguiendo opositores o gente incómoda para Maduro. ¿Por dónde podríamos empezar para hablar sobre este tema? Bueno, yo creo que deberíamos empezar por lo que significa la jefatura, porque todo sistema de espías tiene unos jefes, ¿no? Y tiene una gente que la dirige. Y quienes en este momento están a la cabeza de estas organizaciones de represión, organizaciones de persecución de venezolanos contrarios al régimen chavista, son dos colombianos, son dos ciudadanos colombianos. Uno, llamado Nicolás Maduro, que es colombiano, y el otro, que es Gustavo Petro, que también es colombiano y que es su gran amigo. Y aquí hay dos cosas que decir que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, que cuando se dice que Nicolás Maduro es colombiano, no se hace ni con infamia contra la ciudadanía colombiana ni contra la ciudadanía venezolana, es que se señala un hecho real. El señor Nicolás Maduro, que nació en territorio colombiano, el solo hecho de no ser venezolano, que no importa qué nacionalidad tenga, es que al no haber nacido en Venezuela, él no puede ser presidente de Venezuela. Y esa es la primera misión que cumplieron en su momento quienes impusieron su nombre para suceder a Hugo Chávez en su agonía. Pero es que además de esto, Nicolás Maduro obtuvo papeles venezolanos de niño gracias a que su mamá compró los documentos pagándole a funcionarios corruptos, cosa que parece que era muy usual en determinados momentos, pero nadie se esperaba seguramente que este señor llegara a ser el dirigente que ahora es. Pero más allá de eso, es que tanto Nicolás Maduro como Gustavo Petro son dos personajes que fueron formados por los cubanos, por los castristas, que fueron inoculados con las formas de actuar del régimen castrista y que son hoy en los respectivos países que gobiernan factores al servicio de estos sistemas de persecución que, dicho sea de paso, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela,
Podrá haber escasez de cualquier cosa, pero nunca falta presupuesto para la contrainteligencia y para la represión, porque de eso depende la subsistencia del régimen en el poder. Entonces, muchísimas veces se piensa que dice, bueno, pero ¿cómo es eso que en Venezuela no tienen para comer? ¿Cómo es eso que en Venezuela hay unas supuestas sanciones, un supuesto bloqueo que no les permite tener dinero, etcétera, etcétera? Pero sí tienen dinero para represión y para tener una red de espías. Bueno, evidentemente, un ciudadano hambriento en nada le importa a un régimen asesino, pero un funcionario de inteligencia que no tenga los recursos para ejercer la represión que requiere ese sistema, evidentemente sí le interesa ese régimen. En tal sentido, yo considero que lo que es importante en este momento señalar es que además se comete un grave error, creo que es el error, el pecado original, a la hora de evaluar el régimen chavista. Porque, sobre todo internacionalmente, pero es que esto tiene origen en la forma como se evalúa el asunto en Venezuela, se pretende tratar al régimen chavista como si fuese una organización política. Y el chavismo no es una organización política. El chavismo es una organización criminal. En tal sentido, cuando se hacen acuerdos con esa organización, que es el chavismo, cuando se sientan a la mesa con ellos, cuando hacen acuerdos con ellos, cuando intercambian embajadores, etcétera, no se está intercambiando nada con un gobierno legítimamente constituido. Y yo creo que yo podría explicarle esto mucho mejor a un colombiano o a los colombianos diciéndolo de una forma muy sencilla. Lo que tenemos ahorita en Venezuela es el sueño que no logró construir Pablo Escobar. Es hasta peor, porque Pablo Escobar, que era un terrible delincuente, era un capo del narcotráfico. En Venezuela ahorita el narcotráfico es apenas uno de los delitos que esta corporación criminal del chavismo comete. Estamos hablando que tienen control de las instituciones del Estado y que con esas instituciones del Estado han capturado a la nación. Pero estamos hablando que han llevado a la quiebra a la principal industria petrolera de la región, pero la utilizan, lo que queda de ella, para la legitimación de capitales e inclusive los propios buques de la estatal PDVSA los han utilizado para el tráfico de drogas. Pero es que además de eso utilizan también esos dineros para la represión, pero es que además de eso también han decidido que el arco minero venezolano, donde se encuentra la explotación principal de minas preciosas y de metales preciosos y no preciosos, se han convertido en la moneda de cambio con la que el régimen criminal logra comprar apoyos, intercambiar prebendas e inclusive cederle territorio a organizaciones del crimen transnacional, como lo es el ELN, como lo son las disidencias de la FARC y como son distintos grupos de estos que se han desgajado del famoso proceso de paz desarrollado en Colombia y que lamentablemente ha significado que al parecer el arreglo entre estos delincuentes es que quien se decida, que quien decida pacificarse y quedarse en Colombia se le da una curul honorífica en el Congreso colombiano y quien decida seguir delinquiendo no va a ser pasado a la justicia, sino que se cruza la frontera de Colombia con Venezuela y continúa sus actividades delictivas en Venezuela. En tal sentido, todo esto sirve como que de fondo para llegar a conclusiones verdaderamente graves. Es imposible que un espía del chavismo esté en Colombia sin que las instituciones colombianas lo sepan. Es imposible que un espía del chavismo transite el territorio colombiano, que bien grande que es, inclusive para recorrerlo por un colombiano avesado, sin que el régimen, el gobierno colombiano, las instituciones colombianas estén al tanto de eso. Es imposible que organismos de inteligencia colombianos, curtidos en la guerra contra las organizaciones delictivas narcoguerrilleras colombianas, es imposible. Imposible, es que no hay manera de pensar que la inteligencia del ejército, que la inteligencia de la Policía Nacional, que los distintos organismos de inteligencia colombianos no estén al tanto de lo que está ocurriendo. Por eso es que hay que decir que más que una acción de organismos de inteligencia en territorio colombiano, aquí podríamos estar hablando de unas acciones conjuntas que no sabemos quién las dirige, pero que sí podemos sospechar quién evita detenerlas. Por supuesto. Daniel, y como usted bien ha descrito en su intervención, estamos hablando de un aparato criminal transnacional que está ya muy bien organizado. Entonces,
Eh, ¿Cómo están operando en territorio colombiano? Aparece el Tren de Aragua, que es una organización eh, con muchos venezolanos aquí que delinquen en Colombia, que tienen financiación del narcotráfico, que hacen extorsión, secuestros, y el mismo ELN, la guerrilla del ELN. Entonces hay un aparato totalmente organizado, hay una financiación que ya está totalmente también predispuesta, que es las rutas del narcotráfico que ya existen en Colombia. Son ríos de dinero que se mueven por allí y prácticamente son estos grupos, el mismo ELN, los que les están sirviendo a estas organizaciones, a estos grupos de espías de Venezuela para operar y hacer de las suyas aquí en Colombia. Eh, es así, ¿no? Bueno, fíjate que hay dos ejemplos puntuales que pueden citarse en este momento. El primer caso grave que se vivió con respecto a la persecución a ciudadanos venezolanos en territorio colombiano se vivió cuando, si no recuerdo mal, en el año 2015 o por allí, no recuerdo exactamente el año, pero fue durante el gobierno de Santos, del presidente Santos. Este señor, Premio Nobel de la Paz, cometió el desaguisado de entregarle un ciudadano venezolano a el régimen de Maduro, eh, a que lo acusaba de acciones terroristas que nunca ocurrieron y de las cuales no había más prueba que unas llamadas telefónicas de las cuales podemos dudar en todo caso. Pero más allá de que este ciudadano, que es Lorenz Salé, hubiese sido o no culpable de algo, la sola comprensión de lo que ocurría en Venezuela y la observancia seria a los convenios internacionales en materia de derechos humanos aconsejaba que no se enviara a este joven a Venezuela. Y si había cometido un delito en territorio colombiano, lo lógico era que si ese delito se comprobaba, se le encarcelara en Colombia, en el territorio colombiano, que era el sitio donde supuestamente había cometido el delito. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el gobierno de Santos? El gobierno de Santos detiene a este joven y se lo entrega a los organismos de seguridad del régimen chavista, y a partir de ese momento empezó un calvario donde este joven se convierte en uno de las personas más torturadas en la historia de Venezuela, que lo metieron a inaugurar una cárcel creada por el delincuente internacional, impune, Miguel Rodríguez Torres, una cárcel llamada La Tumba, a él y a otro de sus compañeros, Gabriel Vallés, creo que era su nombre, y durante 4 años este joven lo tuvieron en una situación verdaderamente lamentable, gracias a que el presidente de Colombia, el señor Santos, se lo entregó al régimen venezolano. Por cierto, después de eso le dieron el Premio Nobel de la Paz. Yo no sé si el Comité Nobel estaba al tanto de esta barbaridad. Los convenios internacionales en materia de extradición y de ese tipo de cosas establecen que no se puede entregar a la justicia de otro país a un ciudadano si se tiene constancia de que esa entrega puede significar muerte, tortura, desaparición o tratos crueles y degradantes. Eso está perfectamente claro. Y cualquier diplomático de menor o mayor calado lo puede saber. En Colombia y en cualquier parte del mundo. Eso yo creo que es el primer hito. Luego hay otro que vale la pena llamar la atención también, que es la detención que se hizo del primer teniente del ejército, Franklin Caldera. El primer teniente Franklin Caldera, que había participado, se había alzado en armas en contra del régimen chavista, se encontraba en territorio colombiano guareciéndose luego de haberse escapado de Venezuela, y entiendo que en Cúcuta fue secuestrado, al parecer, por elementos del ELN, que se lo llevaron a la frontera y se lo entregaron al régimen chavista directamente. Entonces, yo creo que esos dos hitos son interesantes. Y está el tercero, que por supuesto también que es más reciente, que llama la atención, que es el caso de la detención del capitán del ejército Ángelo Heredia y del el secuestro y posterior asesinato
del teniente Ronald Ojeda, ocurrido en Chile, que al parecer se encontraba Ronald Ojeda en compañía del capitán Angelo Heredia cuando fue capturado en la frontera. Eso que todavía no se tiene a ciencia cierta cómo ocurrieron las cosas y que en este momento no podemos hacer aseveraciones, pero lo que sí está claro es que en este momento en el que estamos hablando, tanto el caso del teniente Franklin Caldera, que sigue preso en Venezuela, en manos del régimen, cometido a tortura y con su familia exigiendo su libertad. Y en el caso particular de Lorenzales, estamos hablando de dos casos en los cuales las autoridades colombianas participaron por activa o por pasiva. Porque si el ELN puede capturar a una persona en Cúcuta, pasarla a la frontera y entregarla, es porque el Estado colombiano de alguna manera no tiene control de esa frontera o por lo menos no tiene control por completo de las actividades que allí se realizan. Entonces, ¿a dónde terminaría todo esto? Yo creo que, sin duda alguna, y me hablabas del tren de Aragua y todo esto, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto que se está diciendo con respecto al tren de Aragua, porque el tren de Aragua tiene unos radios de acción que sinceramente yo dudo mucho que tenga necesidad el régimen venezolano de usar el tren de Aragua fuera de la frontera de Venezuela, cuando el tren de Aragua es una organización dedicada a determinadas cosas dentro del país y que, no, y que son una organización de delincuentes. Eso no es un grupo guerrillero, eso es un grupo de bandidos, como dicen en Colombia para que se entienda. Aquí estamos hablando de un grupo de bandidos, esto no son, de unos delincuentes de poca monta empoderados por el hecho de que en Venezuela tienen toda la impunidad. Pero estamos hablando de una gente que lo que hace es controlar delitos comunes desde la cárcel de Tocorón y desde otros sitios, que lo más lejos que han llegado es que le den el control de la seguridad de unas minas en el arco minero y que además de eso sus jefes están en este momento en fuga porque al parecer se pelearon con algunos de los capos del chavismo y ya cayeron en desgracia como es usual en la organización criminal que es el chavismo, donde de vez en cuando se caen a tiros para eliminarse unos a otros, cosa completamente normal en las organizaciones delictivas. Yo dudo mucho que el chavismo necesite mandar a alguien del Tren de Aragua a Colombia cuando tienen tranquilamente al ELN y a las disidencias de la FARC, que son prácticamente franquicias o aliados en el territorio colombiano y que de paso controlan tranquilamente vastos territorios entre los dos países. Yo no veo al Tren de Aragua siendo utilizado para estas labores porque para empezar ni tienen la estructura, ni tienen la capacidad, ni tienen los conocimientos para hacer las cosas que sí tiene la guerrilla, cosas que sí tienen elementos vinculados a grupos irregulares, porque aquí hay que estar completamente al tanto de que mercenario es mercenario y se vende al mejor postor. Haya sido guerrillero, haya sido de las fuerzas paramilitares, haya sido de fuerzas policiales, haya sido donde sea, se ponen al servicio al mejor postor y uno sabe que eso existe. En tal sentido, yo dudo mucho que, por ejemplo, en el caso del teniente Ronald Ojeda, para secuestrar y asesinar y desaparecer a un oficial que se encontraba en Chile, hayan dejado eso en las manos completas del Tren de Aragua como si el Tren de Aragua fuese Al Qaeda. El Tren de Aragua no es Al Qaeda. El Tren de Aragua es un grupo de bandidos que tienen un alcance limitado y sinceramente que es algo que dice todo el mundo. Fíjate que al Tren de Aragua o a quienes dicen ser del Tren de Aragua, porque eso es otro, ¿no? Que parece ser que es costumbre entre algunos delincuentes cuando intentan darse cierto prestigio, decirse que son del Tren de Aragua para que sí nada más con el nombre los respeten, como hacían los terroristas de distintos grupos islámicos. Pero más allá de eso, la, el tema de que se pueda pensar que una organización delictiva de origen venezolano pueda actuar en territorio colombiano quitándole poder a grupos delictivos, a bandas criminales de larga data en territorio colombiano, que controlan territorios que conocen desde hace muchísimo tiempo. De verdad, yo creo que eso no lo cree ningún venezolano ni ningún colombiano, porque es obvio que quien conoce su territorio para lo bueno lo conoce también para lo malo. Y yo dudo mucho que unas bandas criminales que tienen también años en esta labor y que controlen vastos territorios en Colombia van a ceder territorio frente a un Tren de Aragua que son no solamente unos invasores, sino desconocedores de la zona. Entonces yo creo que por allí también habría que hacer las revisiones del caso, porque al final termina convirtiéndose todo como en una especie de mito, una especie ahí de leyenda que termina para cuentos de misterio, pero que nunca tienen, o sea, nunca se puede confirmar. A que atraparon a una persona en Colombia que supuestamente era miembro del Tren de Aragua y que está preso. Sí, a una persona. Una persona. Así como atraparon a una persona en España, a una persona.
que era hermano del Niño Guerrero, uno de los jefes o el jefe principal, entiendo, del Tren de Aragua, y que lo capturaron en España en una operación bastante extraña, porque ese señor salió de Venezuela con pasaporte a su nombre por el aeropuerto principal de Venezuela, llegó a España, tenía cerca de 6 meses viviendo en ese país, lo que quiere decir que ni estaba solicitado ni tenía ninguna orden de alerta de Interpol para su captura, y que además de eso, nada más lo estaba haciendo en ese país, porque si ni siquiera lo habían detectado, poco podría decirse del asunto. Entonces, yo lo que creo sinceramente es que esto de decir el Tren de Aragua, esto de decir que son organizaciones criminales venezolanas, puede ser un intento del propio chavismo para desviar la atención de la realidad, que son sus organismos de inteligencia y contrainteligencia metidos en esto, y que no tienen 3 días en esto, porque estamos hablando de un régimen que va a cumplir 25 años en el poder. O sea, que estamos hablando de una gente que tiene años haciendo el mal, inclusive antes de llegar al poder ya tenían vinculaciones y acciones con grupos delictivos colombianos, y eso no se puede negar. Daniel, entonces, en este momento, como usted percibe las cosas y nos está contando muy bien aquí en nuestro espacio, en nuestro programa, eh, las, los servicios de inteligencia colombianos en este año 2024, conectan con los servicios de inteligencia de Venezuela. Bueno, habría que ver hasta qué punto se conecta y hasta qué punto se dejan hacer las cosas, porque hay problemas más importantes. Seguramente a los organismos de inteligencia colombianos les debe estar ocurriendo algo muy importante ahora. Recuérdense que los organismos de inteligencia colombianos tenían unos enemigos que fueron los mismos enemigos durante décadas, que eran los enemigos del Estado colombiano, las narcoguerrillas y las bandas criminales asociadas. Pero a partir del momento en que llega Gustavo Petro al poder, ¿cómo se hace entonces para llevar a cabo las mismas labores que se llevaban durante décadas, cuando quien dirige el país es una persona proveniente de uno de esos grupos que se combatió durante todos estos años? Entonces yo me imagino todo lo que debe estar pasando en el organismo de inteligencia colombiano, porque cómo tomar determinadas medidas contra determinados grupos, si esos grupos al final terminan siendo aliados, amigos o por lo menos tolerados por el gobierno o por quien encabeza el gobierno. Yo lo que creo es que hay muchas explicaciones que dar. Yo lo que creo es que los organismos de inteligencia colombianos deberían explicar por qué razón hay tal actividad tan frenética de organizaciones de inteligencia en territorio colombiano, y por qué razón esto no se combate. Y además de eso, deberían empezar a decirle, yo entiendo que ha habido mucha gente, porque claro, aquí cada quien toma sus previsiones. Aquí la llegada de Gustavo Petro al poder significó la salida de Colombia de muchos venezolanos con medidas de protección en ese país, porque nadie se fía. Y yo creo que hacen bien en no fiarse, porque si en alguien no se puede confiar es una persona que sea amiga de Nicolás Maduro. Y Gustavo Petro no ha dado muestras de ser enemigo de Nicolás Maduro, ni las va a dar. En tal sentido, yo creo que eso es lógico, pero sin duda alguna yo siento que los organismos de inteligencia colombianos tienen una respuesta que darle no solamente a los colombianos, porque a la nación le tienen que explicar por qué hay organismos de inteligencia de otro país actuando por la libre dentro de su territorio. Y además de eso, deben también darle explicaciones a los ciudadanos venezolanos a los cuales el Estado colombiano les ha otorgado medidas de protección en ese país. ¿Están seguros esos ciudadanos allí? ¿O tenemos que esperar aquí a que ocurra en el territorio colombiano lo que ya ocurrió en el territorio chileno con el teniente Ronald Ojeda? Esas son preguntas que quedan abiertas. Daniel, se avecinan elecciones presidenciales en Venezuela. Maduro hace unos días, ante una multitud, aseguró que él está muy seguro que va a volver a ganar. Pues, claro, porque si no dejan inscribir a otro contendor es muy difícil que el único que está libre pueda perder. Entonces, vemos cómo María Corina no pudo inscribirse, su segunda ficha tampoco, hubo problemas con el sistema. Bueno, sabemos que hay detrás de todo esto, es para que simplemente haya vía libre para nuevamente seguir aquí en el poder otros 5 años. Eh, ¿cómo 6. ve a ¿cómo ve a Maduro en este momento? En este momento, ¿cómo ve al régimen en este momento? ¿Más fuerte que nunca? ¿O, ¿O hay algún miedo de que la gente ya se esté manifestando en las calles y haya un hartazgo que pues hay muchas marchas, pero de ahí no pasa nada?
Bueno, yo creo que los tiempos en los cuales la presión de calle podía hacerle daño al chavismo pasó hace mucho tiempo, lamentablemente. Y fundamentalmente siento que ya pasó porque la ciudadanía, los que aún tienen su posición en contra del régimen, saben que no cuentan con un liderazgo político que sea capaz de respaldarlos al momento de una situación grave. Yo pienso que el gran momento que significó el mes de abril del año 2013, del cual se van a cumplir ya 11 años, cuando Nicolás Maduro se robó descaradamente en las elecciones a Enrique Capriles Radonque, significaron un parteaguas, porque en aquel momento había un convencimiento pleno de que Capriles había ganado las elecciones. Y ese convencimiento, además, se sumaba a que el chavismo se encontraba en su peor momento, porque se acababa de morir Chávez, y estaban ellos mismos en un gran conflicto interno por quién encabezaba y quién quedaba vivo después de Chávez. En ese momento, la población a favor de Capriles estaba ensoberbecida, dispuesta, y salieron a la calle. Y estuvimos en la calle en ese momento. Yo estaba en Venezuela en ese momento. Yo estaba en el activismo político en ese momento. Las ganas que había en aquel momento de que ocurrieran cosas, que ocurriera lo que tenía que ocurrir y que pasara lo que tuviese que pasar, estaba en efecto en la calle. Pero eso además contaba con la desmoralización del enemigo, porque las bases populares que apoyaban al chavismo estaban de alguna manera convencidos de que no habían ganado. Entonces no había quien saliera a la calle a defender un triunfo que era mentira. ¿Y qué ocurrió? Que cuando la gente estaba lista y en la calle, el señor que se supone que tenía que defender la victoria, que era Enrique Capriles, hizo la famosa declaración que quedará, bueno, yo no sé si el guionista era García Márquez, pero quedará para los anales de la historia del realismo político, del realismo mágico político. Le digo a la gente, no, vámonos a la casa y pongan música, pongan salsa. Una declaración que nadie entendió, es decir, desactivó la protesta. A todo esto que sigue, a todo esto sigue que el ritmo de la cosa va así. Hay un motivo para salir a protestar. Se genera una gran protesta. A esa gran protesta le sigue una arremetida de represión con muertos, heridos y presos políticos. Un escándalo internacional, peticiones de ayuda. Y cuando se siente que la situación está en lo peor que puede estar, ¿qué es lo que viene en ese momento? Una mesa de negociación de la dirigencia opositora con el chavismo. ¿Qué se hace? Se desactiva la protesta de calle. ¿Por qué? Porque vamos a negociar. Se sientan a negociar. ¿Y qué negocian? Unas elecciones. ¿Y qué negocian para esas elecciones? Mejores condiciones, que les permitan que les permitan tal, cosas que el régimen nunca cumple, pero la oposición sí cumple con su labor, que es desactivar la protesta de calle. Ese ciclo, esa forma de hacer la cosa, eso se repitió en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el 2017, en el 2018. Luego vino el experimento del gobierno interino con Juan Guaidó y todo aquello. Y llegó un momento que la gente dice, pero ¿para qué voy a salir yo a la calle a protestar si cuando salgo a protestar y me caen a tiros y me meten preso, sale la dirigencia y se sienta con el chavismo, nos mandan para la casa, se hace una negociación y otra vez unas elecciones que las volvemos a perder? Y si las ganamos, los que ganan nos traicionan, como pasó con Capriles en el 2013 o como pasó con esa Asamblea Nacional electa en el 2015, donde supuestamente se ganó la mayoría y ya sabemos qué fue lo que hicieron. Y aquí estamos otra vez. Entonces, todo eso por donde termina también, por donde empezábamos, estimado Diego. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Vamos a ponerlo otra vez donde lo habíamos puesto. ¿Usted cree que si Pablo Escobar hubiese continuado haciendo política en Colombia, y si usted cree que Pablo Escobar hubiese hecho en Medellín un referendo para preguntarle a la gente si querían que él siguiera matando gente en los años de plomo o si querían que él se retirara, y usted de verdad cree que Pablo Escobar iba a perder ese referendo? ¿Usted de verdad cree que una organización criminal acusada de crímenes de lesa humanidad con más de 8.000 testimonios en la Corte Penal Internacional de La Haya va a convocar unas elecciones para perderlas?
entregar el poder y dejar que doña Corina Machado o su sustituta, una honorable profesora octogenaria, lleguen a la presidencia como si nada y ellos terminen metidos en una celda. Podríamos tranquilamente pensar que en este momento lo que tienen en su mente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Silvia Flores, Delcy Rodríguez, etcétera, es una frase que les dejó para la posteridad la gran guía de todos ellos, que no es Simón Bolívar. O sea, el ideólogo del chavismo es Pablo Escobar. Esta gente prefiere una tumba en Caracas que una celda en La Haya. Ellos no van a salir del poder para que los metan presos. Entonces se abre la caja de sorpresa. Ah, bueno, entonces hay que negociar para que se vayan en un escenario como el de Chile, donde Pinochet aceptó que volviese la democracia. Pero yo pregunto, ¿y Pinochet era narcotraficante? Pinochet tenía todos los crímenes que tenía. O sea, Pinochet es un niño de pecho al lado de esta gente. Entonces, poner las cosas en ese escenario significa volver a caer en el error de tomar al chavismo como una organización política cuando no es una organización criminal. Bueno, pero ¿y por qué no dejan que se inscriba María Corina? Porque María Corina les va a ganar. Eso quiere decir que entonces las elecciones sí son limpias. María Corina cumplió un papel y lo cumplió a cabalidad. ¿Cuál fue el papel que cumplió María Corina? Volverle a decir a la gente que había que salir a votar. Hace un año y medio, cuando María Corina salió a decir que ella quería ser candidata, la gente no quería votar. ¿Qué hace María Corina Machado? Se monta en la patineta, aparece diciendo que ella va a ser distinta y todo lo demás, la gente se emociona, pasa un año recorriendo el país y la gente empieza a decir, yo no iba a votar, pero si María Corina es la candidata, yo voy a votar por ella porque ella es distinta. Ella es distinta y se montó todo aquello y María Corina Inmaculada y María Corina sí es distinta, etcétera, etcétera. Y cuando ya todo el mundo está emocionado por participar, no dejan participar a María Corina y ya la gente emocionada, entonces ahora dice, bueno, pero por alguien tenemos que votar. Yo voto por quien me diga María Corina. Y ahí van para el matadero otra vez. Esta historia tengo 25 años viéndola. Yo vi esto en el año 2000 con Arias Cárdenas. Yo vi esto en el año 2006 con Manuel Rosales. Yo vi esto en el año 2012 con Capriles y en el 2013 me la volví a calar. Lo vi en el 2018 con Henry Falcón. Lo vi con el gobierno interino y ahorita me lo están volviendo a vender. Ya esta novela la vi. Entonces no es que uno se la sepa todas. Es que la que está en la vista no necesita anteojos. Daniel, ya para ir terminando, de usted aprendimos que en Venezuela, además de un régimen despiadado como el de Maduro, el de Chávez, el de Nicolás Maduro ahora, se instauró también una oposición falsaria y prostibularia. Eso lo aprendimos de usted. Eh, María Corina Machado, en ese orden de ideas, usted me está diciendo, no es algo nuevo, es alguien que aparece también y cumple su papel. Hace parte de esa oposición falsaria y prostibularia. Bueno, fíjate tú. Por sus frutos los conoceréis. A María Corina Machado se le tiene un especial respeto por dos cosas muy particulares. Número uno, por su condición de mujer. Y en nuestros países, y en Venezuela no es la excepción, las críticas a una mujer, sobre todo cuando provienen de un hombre, siempre terminan siendo mal vistas, porque tú te estás metiendo con una mujer, número uno. Número dos, se asume que María Corina Machado se ha mantenido al margen porque ha tenido siempre un discurso radical frente al discurso morigerado del resto de la oposición. Eso también es verdad. Pero separando el tema personal y no cayendo en la tentación de señalar personalmente a nadie, vámonos a los hechos. En el año 2004, cuando Hugo Chávez se mandó a hacer un sistema electoral a su medida para ganar el referendo revocatorio de ese año en contra de su mandato, María Corina Machado fue la gran garante que dentro de la sociedad civil dijo que se tenían todos los instrumentos posibles para hacer que ese referendo se ganara. Y se perdió. Eso fue en el 2004. Y digo que fue en el 2004 porque estamos hablando de que eso fue hace 20 años. Es decir, María Corina Machado no acaba de llegar. Por lo tanto, decir que María Corina Machado desde el año 2004 hasta el día de hoy ha sido una persona impoluta que ha participado en política, pero no se ha juntado con los demás, es mentira. O sea, ella forma parte de ese grupo opositor. Eso fue en el año 2004. Ya en el año 2010, María Corina Machado decide dar el salto
y entrar directamente en la contienda electoral y se postula a la Asamblea Nacional, al Parlamento, y es electa en el año 2010. ¿Quién la apoya? Toda la oposición. Por cierto, ganó unas primarias. Ella ganó unas primarias para ser candidata. Y es apoyada, una primaria hecha por esa oposición. ¿Ok? Gana las primarias, es postulada por uno de los circuitos principales de Caracas, un circuito mayoritariamente opositor, donde era imposible perder, y la señora entra a la Asamblea Nacional. Siendo diputada de la Asamblea Nacional, ¿en qué fracción parlamentaria estaba? En la fracción parlamentaria de esa oposición. Es decir, no estamos hablando de que ella era una independiente, no, ella estaba dentro de esa oposición. La inhabilitan en ese momento basándose en unos subterfugios y todas unas cuestiones y le quitan el cargo de una manera ilegal. En el año, eso ocurre si no recuerdo mal, eso ya ocurre en el año 2012 por allí. Pero en el 2011 ella se postula para la presidencia de la República, para enfrentar a Chávez en las elecciones del 2012. Se postula en las primarias organizadas por esa oposición y pierde. Y después que pierde, apoya al candidato Capriles. Lo apoyó en el 2012 y lo apoyó en el 2013. En el 2014 se unió a otros dos opositores, al dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López y al dirigente que en aquel entonces era alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, para convocar una jornada de protesta llamada La Salida. Eso fue en 2014. Y en 2015, ¿qué pasó? Esta gente, después que convocaron la protesta, se sentaron en una mesa de negociación y María Corina Machado, junto a todos los demás, participó en las elecciones a la elección de la Asamblea Nacional del 2015. No la dejaron participar a ella, no, pero ella postuló candidatos de su partido que formaron parte de esa fracción parlamentaria. Ella apoyó al gobierno interino, que lo criticó, sí, pero lo apoyó también. Allí estuvieron. Y cuando María Corina Machado se convierte ahora en candidata, ¿es candidata de quién? Es candidata de esa oposición, porque ellos hicieron una primaria, ella la ganó y todos ellos se supone que la tienen como su candidata. ¿Por qué es una oposición falsaria? Porque actúa con falsía. ¿Y por qué es prostibularia? Es prostibularia porque ellos se han definido así. Cuando dicen, yo no sé si esto se aplica, yo no sé si esto se aplica en otro país, pero en Venezuela yo creo que es una cosa bárbara, una cosa espantosa. Cuando yo escuché eso la primera vez, de verdad, o sea, a mí sinceramente me da vergüenza cuando se define que un político debe tener burdel, como poniendo burdel como sinónimo de experiencia. Es decir, que un político para ser respetado tiene que ser burdelero, tiene que ser prostibulario. Y por eso es que yo los asumí como unos prostibularios. Entonces, si ellos, y el que ya lo volvieron a decir, por ahí andan diciéndolo otra vez, que María Corina Machado tenía la gente y que Manuel Rosales tenía el burdel político y que ellos tenían que unificarse. Eso lo dijo el expresidente de Fede Cámara, Jorge Roy, presidente de la principal central patronal de Venezuela, diciendo esas cosas. Entonces, los que se han definido como prostibularios son precisamente ellos y falsarios son en su forma de actuar. La pregunta es, María Corina Machado sale de ese grupo, pero no está acompañada por ellos. No es candidata de ellos, no los tienen al lado. Bueno, pero que no la quieren. Bueno, pero que la quieran o no la quieran es una cosa, pero por su fruto lo conoceréis. Y bien decía el adagio popular que nos repetían siempre las abuelas, dime con quién anda y te diré quién eres. Apreciado Daniel, ya por último, en Colombia se ha venido desatando una gran polémica por unas declaraciones del presidente Gustavo Petro que habló de una constituyente, cuando él en campaña aseguró que nunca reformaría una constitución con con tantos beneficios para la población como nuestra constitución actual. Mm, Recordemos cuando hizo el cambio de la constitución Hugo Chávez, ¿no? Ahí empezó todo. Empezó a cambiar, a, las instituciones perdieron mucho de su poder y ya sabemos la historia después de más de 20 años. ¿Usted qué cree que hay detrás de la constitución, de la constituyente que plantea el presidente Gustavo Petro en este momento? Bueno, para empezar, yo creo que tienen razón todos los que dicen que Colombia no es Venezuela y que Venezuela no es Colombia. Yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que cuando nosotros los venezolanos nos negamos a aceptar los consejos y advertencias de los cubanos en el año 98, diciendo que Venezuela no era Cuba y que por tanto eso no iba a pasar en nuestro país, teníamos también razón porque no pasó lo mismo, nos va peor.
En Venezuela las cosas hoy están peor de lo que están de lo que están en Cuba después de la revolución. En tal sentido, aquí, ¿para dónde puede ir todo esto? Para empezar, no es lo mismo hablar de una constituyente en Venezuela que hablar de una constituyente en Colombia, porque en Colombia el tema constituyente ha estado más cercano a la institucionalización que a la desinstitucionalización. Si no recuerdo mal, la última constituyente o la última constitución que hay en Colombia es del año 91. Y si no recuerdo mal, esa constituyente en aquel momento estuvo presidida por uno de los jefes políticos del presidente Petro, que era Antonio Navarro Wolf. No, corrígeme si estoy equivocado. Se entiende entonces que esta constitución, si estaba la constituyente presidida por un hombre como Antonio Navarro Wolf, de lo último que puede acusar un hombre como Petro, que es discípulo de Navarro Wolf, es de ser una constitución oligárquica. Pues que ahora Navarro Wolf es oligarca y yo no me enteré. Bueno, que me explique eso, número uno, ¿no? Claro, esto no sería un impedimento, porque como esta gente es embustera, como esta gente es mentirosa y son unos estafadores, en el caso de Venezuela ocurrió lo mismo. Nosotros teníamos la constitución del año 61 y dentro de los grandes dirigentes del chavismo habían firmantes de esa constitución que decían que era una constitución burguesa, que era una constitución enemiga del pueblo. Pero ellos habían formado parte de la discusión y la habían impuesto en su momento. Inclusive, no tenía el gobierno del año 61, que era el gobierno socialdemócrata de Rómulo Betancourt, no tenía la mayoría en el Congreso. Es decir, que la constitución fue hecha por la oposición. Y la oposición en aquel momento era mayoritariamente de izquierdas. Entonces, no hay que dejarse engañar con estos estafadores. Yo siento que el gran problema que tiene Gustavo Petro en este momento es que muy probablemente se puede haber equivocado en los cálculos, porque esa no es una propuesta cuando se tiene ya el sol a las espaldas en un gobierno. Ya a Gustavo Petro se le fue la hora de hacer las grandes propuestas. Pero esto no significa que no se deba tener preocupación con el asunto. Porque en realidad, al saberse y conocerse que Gustavo Petro, al ser electo, no existía la reelección presidencial, no estaba prevista constitucionalmente, se tiene perfectamente claro que Gustavo Petro llega al poder para gobernar teóricamente 4 años nada más. Entonces, ¿cuál es el proyecto del pacto histórico después de Gustavo Petro? ¿La candidatura de Francia Márquez? ¿La candidatura de alguien más? ¿O el proyecto es la constituyente? Fíjate que eso, de alguna manera, es lo que está ocurriendo en otros países donde se encuentran estos gobiernos parecidos, donde se intentan establecer unos entramados judiciales, dejarlos montados de forma tal de que se condene al gobierno que venga, sea el cual sea. Eso está ocurriendo ahorita en México. Otro país en el que dijeron que AMLO no era, no, usted está equivocado, México no es Venezuela, no es, puede ser peor. ¿Qué están haciendo en México? En México, López Obrador, que tampoco se puede reelegir, porque de paso no es lo mismo hablar de reelección en Venezuela que hablar de reelección en México, donde la reelección está prohibida desde que arrancó la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que están planteando? Una serie de modificaciones constitucionales que van a convertir el proyecto político de López Obrador en ley, en constitución, de forma tal que gane quien gane, no se van a poder salir del esquema de López Obrador. ¿Será eso lo que piensa hacer Petro? ¿Tiene cómo hacerlo? Pacíficamente, políticamente. ¿Tiene votos para lograrlo? Yo creo que no. Sinceramente, en este momento, yo creo que no. Pero, como Colombia es el país de García Márquez, no nos equivoquemos. Pues es el gran periodista Daniel Lara Farías. Ustedes lo escuchan y lo ven también en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, que los invito para que nos sigan, para que estén muy pendientes de todo lo que ocurre en nuestro programa. Y Daniel, pues ha sido un placer, ha sido un honor saludarlo y le agradezco inmensamente estos minutos. Gracias a ti, Diego, por ponerme en contacto con el público colombiano, que siempre para mí es un honor, mucho más en la radio, que es mi medio de comunicación favorito. Daniel, gracias. Un último favor. Te voy a pedir un favor, te voy a decir, vamos a simular que voy a ir a un break de noticias y te voy a pedir un minuto y tú me dices, listo, yo espero aquí, no te preocupes, y después vuelvo y te saludo y retomamos la entrevista porque tengo que Ok, partirla, ¿vale? sí va, está bien, Entonces, está bien. vamos ahí. Eh,
Querido Daniel, te pido un favor. Tengo que ir con un compromiso comercial y unas noticias aquí en nuestra RCN. Regáleme minuto y medio y ya regresamos para continuar con esta interesante conversación. Por supuesto, Diego, aquí sigo. Y gracias, Daniel, por estar aquí nuevamente con nosotros, por esperarnos. Usted que está en algún lugar del mundo y que está regalándonos estos minutos para conversar con toda Colombia. Retomamos la conversación y gracias por la espera, Daniel. Gracias a ti, Diego, aquí seguimos. Listo, Daniel. Un abrazo y mil gracias. Cuéntame cuándo sale esto y por qué vías. Esto sale esta noche a las 9:30 Colombia, Esta es noche en decir, Colombia. son las 7 en punto 7 de la noche aquí en Colombia, en 2 horas y media En dos sale horas y al media aire. yo estaré durmiendo porque son las 2 de la mañana. Entonces, pero ¿tú crees que me pueda? Lo que pasa es que estamos ahorita en una situación más o menos difícil. Hay unas medidas, unas órdenes de captura que han salido contra algunos compañeros que no están en Venezuela. Hay uno que está en Colombia, por cierto, que es Orlando Bendaño. Que allanaron la casa de los padres, mi compañero Neomar Hernández está allá, o sea, esto es, de verdad que ha sido un día horrible, de verdad, el día de hoy ha sido uno de los peores días de los últimos días, pero por eso que yo estaba desvelado, cuando me escribiste, yo dije, bueno, como te voy esperando otra llamada, déjame entretenerme en algo, pero oye, por favor, si puedes, enviarme el enlace tanto de tu canal como de lo que hagas en la radio, para yo ponerlo en mis redes, ¿ok? Te prometo Con hacerlo mucho, mañana a primera hora. con mucho gusto, hermano. Y te Muchísimas agradezco gracias. mucho por estos minutos, ¿vale? No, te agradezco yo Muy a ti. amable. Hasta Te luego. mando un abrazo. Hasta luego. Igual.